ASREID está preparando programas de corte cristiano para la televisión nacional e internacional. Y tú puedes ayudarnos. Algunos entendidos han enfatizado que la televisión debe tener una responsabilidad social, de entretenimiento, pero también informativa. La televisión puede construir la mentalidad de un país, tanto como destruirla. Es un poder que puede ser utilizado para el mal como para el bien. Saludos cordiales amigos televidentes del programa aquí Enfoque Tridimensional. Está con nosotros el doctor José Rachumí y el pastor Luis Soldevilla. Han sido invitados para tratar un tema relacionado con el fin viene sobre el sistema actual. El sistema actual tiembla ya. El sistema actual, el engranaje espiritual, material. Me atrevo a decir que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas las grandes organizaciones tiemblan. Perdón, ¿lo dice Gildo Chan? No, no lo dice Gildo Chan. Hay dos profetas del Antiguo Testamento. Uno de ellos se llama Ezequiel y el otro se llama Sofonías. Yo le voy a leer, pero primero quiero saludarlos a los invitados y darles una cordial saludo. ¿Cómo estás? Bien, Gildo, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿No te acobarda tratar el tema del fin del mundo? No, no es un tema, creo que todos deberíamos tener conciencia de ello. Sí. Tampoco nos sirve esquivarlo. Para nada, es como el avestruz, sería esquivarlo. Ah, ya, no quiere ser como el avestruz. Doctor José Rachumí, con gusto de verte, tenerte aquí en este programa. No te olvides que este es un programa de enfoque tridimensional. Cierto. O sea, vas a analizarlo desde varias perspectivas. De varias perspectivas. Bueno, quiero leerles, pues, amigos televidentes, lo que dice Sofonías. Primero empecemos con Ezequiel. Son profetas del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Ezequiel, dice, tú, televidente, no dice televidente, dice, tú, hijo del hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Tremendo lo que dice este profeta. Y más abajo dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto, y no de alegría, sobre todos los montes. Eso es lo que dice Ezequiel. Y Sofonías coincide al 100% con lo que dice Ezequiel. Quiere decir pues que no ha sido ni Sofonías ni Ezequiel, sino es Dios a través del Espíritu Santo hablándole a estos hombres. Mire lo que dice Sofonías, dice, capítulo 1, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Tremendo. Este es un titular del New York Times. ¿De qué periódico? De CNN, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. No lo dice ninguno de los panelistas aquí invitados. Y dice más adelante, destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Un día yo hablé sobre esto y en ese canal de televisión me dijeron, ay, ¿por qué eres tremendista? ¿Por qué eres agorero de malas cosas? No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. No, pero mejor no lo digas. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos decir lo que dice la Biblia o ocultarlo? A ver, ¿qué dices tú, Luis? Definitivamente que hay que decirlo y harán ambos. No estamos hablando de un juego, no estamos hablando de algo coyuntural, estamos hablando de algo estructural que va a cambiar la faz de la tierra y va a cambiar definitivamente lo que es el sistema conocido hasta la actualidad. Y el único que lo puede hacer es Dios. Dios nos advierte a través de la profecía que acabas tú de leer de que el fin viene. Este fin no es un cambio abrupto, pero sí sabemos que empieza a gestarse ya en lo que nosotros conocemos como los días finales o postreros. Ya nosotros, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos permite tener una serie de señales que nos van a ir advirtiendo la cercanía de este día, como lo dice el Antiguo Testamento, el día del Señor, que vemos que no es un día de alegría, no es un día de júbilo, es un día de tinieblas, es un día de sufrimiento. En otras palabras, es un día de juicio.
El mismo Señor Jesucristo nos advierte en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 32, 33, cuando dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una primera señal que vemos nosotros es la que el Señor se refiere a la higuera. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel. Entonces los tiempos postreros empiezan. ¿Hay conexión con Israel? Definitivamente, Israel viene a ser el reloj de la humanidad. Pero ahorita hay conflictos entre los palestinos y los israelitas. Porque sencillamente obedecen a toda la plataforma previa, se están creando las condiciones para que se cumplan todo lo que está profetizado en la palabra de Dios. El Señor dice, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará, indiscutiblemente va a pasar. Y vemos que una primera señal es la formación de la nación de Israel, que nosotros sabemos fue en el año 1948, dice el libro de Isaías 66:8, nacerá una nación en un día. Y antes que sigas con Israel, Sí. Disculpa, pero Sí, voy claro a darle, que sí. acá tenemos Por un favor. doctor, un teólogo, he invitado a un teólogo, un doctor, al doctor Rachumí. Muy bien. Yo quería preguntarte, doctor Rachumí, esto de la delgadez de la capa de ozono, el calentamiento global, el efecto invernadero, todos estos problemas catastróficos que están habiendo, hasta el fenómeno del Niño, es parte de estas profecías que todo el sistema de, digamos, la atmósfera, la estratosfera, el ozono, todo eso es parte de la profecía. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, la Escritura nos muestra que en tiempos finales, en estos tiempos previo a la venida del Señor Jesucristo, indiscutiblemente todo va a comenzar a colapsar. Y el colapso tiene que ver, por cierto, con todo aquello que el Señor anuncia desde el principio. Uno puede ver en la Escritura, desde el Génesis, que hay todo un sistema opositor al sistema que Dios crea. Y todo lo que estamos viendo, de alguna manera está provocado por el hombre, está relacionado al sistema que el hombre ha querido crear lejos de Dios. Normalmente, cuando uno piensa en destrucción, piensa en juicio, como bien decía el pastor Luis, y en todas las señales que estamos viendo, pareciera que el mundo marcha a la deriva y que estamos en una situación muy, ¿qué diríamos?, complicada en el sentido de que no se sabe qué viene, cuando todo eso está dicho en la Escritura. No nos debe extrañar, por cierto, que todas estas profecías se cumplan, pero hay un asunto que, por cierto, debemos considerar. Cuando hablamos de sistema y hablamos de que el fin viene sobre el sistema, lo que debemos pensar es por qué todo lo que estamos viendo se va a dar, es decir, por qué se tiene que dar. Y una de las cosas que nosotros debemos ver a la luz de la Escritura es que un sistema tiene una base fundamental, y la base fundamental o la pone Dios o la pone el hombre. En el sentido humano y en el sentido de lo que estamos viendo en la actualidad, todo sistema se basa en leyes, en normas y lógicamente en una moral. Pero las leyes morales que el hombre fomenta, el hombre crea, entre comillas, no alcanza para establecer un sistema saludable. Luego entonces encontramos que, por otro lado, la moral humana no cambia a nadie, por el contrario, más bien se pervierte. La moral, como nosotros la vemos, y las leyes, como nosotros las vemos, tienen que ver básicamente no con un propósito transformador, sino con un propósito punitivo. Y finalmente, entonces, la moral no se establece según principios, sino se establece según leyes, y las leyes son cambiadas al capricho humano. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué pongo toda esta base? Ahora vamos a entender esta cuestión. La Biblia dice que el hombre cambia todo lo establecido por Dios y lo cambia porque el corazón del hombre es impío y es injusto. Romanos capítulo 1, verso 18, nos dice que las cosas vienen de esa manera. Ahora, una sociedad sin moral, sin costumbres sanas, colapsa. Y luego de eso, entonces encontramos que todo lo que el hombre crea, por ejemplo, problemas que se han suscitado por la industrialización y otros aspectos de los abusos sobre el medio ambiente y la naturaleza, crean problemas con la capa de ozono, crean problemas con el calentamiento global y todas estas cosas que viene diciendo. Pero todo eso responde a qué cosa? A un mundo gobernado por el hombre, a un mundo gobernado por el hombre sin la inteligencia de Dios, un mundo gobernado por el hombre,
sin una moral que pueda sostener un sistema que brinde la salubridad, la salud total al hombre y al mismo sistema. Entonces tenemos un problema ahí de que cuando se vive sin principios, se vive sin Dios. Entonces todo colapsa y eso la Biblia lo menciona desde el comienzo, segundo hacia cabo, dice la Escritura que cuando el hombre se sale del propósito de Dios, le acepta el consejo al enemigo, al diablo, luego la tierra inclusive termina siendo puesta alejada de Dios, termina siendo maldecida, y se dice también que el hombre va a sufrir, y se dice también que el sistema y la tierra misma va a ser sometida a maldición. Gracias, doctor Rashumi. Bueno, ¿qué opinas tú, Luis, de lo que dice José? Completamente de acuerdo, así es, efectivamente, el sistema empieza a deteriorarse de aquel día en el cual... El sistema está enfermo. El sistema, pero ver la raíz, pero como lo ha mencionado, este sistema creado por Dios perfecto para vivir en comunión con Dios de acuerdo a los principios divinos que están en la palabra de Dios, estaba preparado para ser un sistema perfecto, pero dentro de la creación de Dios, el hombre como ser moral es creado con esa capacidad para tomar decisiones, y en esa capacidad para tomar decisiones es que justo atiende la tentación, acepta la tentación del diablo. ¿Y cuál es esa tentación? El fruto prohibido es cuando le dice seréis como dioses. Ese es el famoso fruto prohibido. Cuando el hombre quiere desvincularse de su dependencia con Dios, y como lo ha dicho el doctor Rashumi muy bien, y ya no quiere dejarse guiar por los principios divinos, los cuales son imperecederos, sino por el relativismo moral que viene gobernando hasta la actualidad. Entonces, ¿qué significa? A partir de ese momento, el hombre decide ser su propio Dios. Y hasta la actualidad vemos como el hombre sin Dios toma sus decisiones en forma independiente, crea una serie de leyes de carácter moral, pero que no llevan a ningún cambio auténtico. ¿Por qué? Porque la moral, así como la verdad del hombre, es relativa a las circunstancias, relativa a la conveniencia, relativa a lo que mejor le gusta al hombre, porque el hombre dejó una sociedad y un sistema teocrático o teocéntrico para convertirlo en antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se constituye en el centro de la creación y todo lo que beneficia al hombre puede ser aceptado como bueno. Entonces ustedes estarían preconizando que el problema, digamos, del globo terráqueo realmente no está en el globo terráqueo, sino en el corazón del hombre. Definitivamente. Hay una cuestión espiritual que influye en forma directa sobre el planeta y sobre el mismo hombre por las leyes morales. ¿Pudieran abundar un poco más con respecto a esto del... ¿Quiere decir que Dios es un antisistema? Me pregunto, ¿no? Curiosamente, el sistema antagonista no lo forma Dios, porque Dios es el creador, es el Dios de la vida. Una de las cosas que debemos considerar es que una moral basada solo en leyes, en normas de conveniencia humana, es una moral que como decíamos, no se traduce luego en transformación en vida diferente. Dios, cuando crea las cosas, las crea desde principios. Y una cosa es, por ejemplo, pensar en que Dios, por ejemplo, es el autor de la vida, pero la ley dice no matarás. La pregunta es, ¿cuál es el principio y cuál es la norma? ¿Cuál es la ley? La ley está puesta porque se transgrede un principio. Entonces se pone normas, se pone leyes buscando que salvaguardar una costumbre. Sin embargo, el Dios de la vida es el que protege la vida, el que da la vida, el único que tiene derecho sobre la vida. Y el hombre transgrede ese principio, transgrede esa verdad, y entonces va contra lo que Dios ha creado y contra el mismo Dios. Un sistema que vive desde leyes y normas, está viviendo sin Dios. Más bien vivir desde el principio es vivir desde Dios. Dios es principio de todo. Por simple definición, la seidad tiene que ver con este hecho de la afirmación de Dios como tal, y que en todo caso Él tiene existencia propia, tiene eternidad, es omnisciente, omnipotente, y Él tiene derecho a todo, y Él es el único que en todo caso puede plantear más que una moral, una costumbre de principio, puede plantear una vida de principios que son lo que sustentan realmente la creación y su misma realidad. Pero que entonces hay un resquebrajamiento por parte del hombre con respecto a lo que Dios, digamos, la ley de Dios. Ahora, es que más allá de la ley de Dios, mira que había una sola ley, un solo principio.
No Digamos quieras, un principio. claro, no quieras ser como yo. Es lo que estaba diciendo el pastor Luis detrás de esto, del fruto prohibido, es simplemente no quieras transgredir lo que me corresponde. Luego de eso, entonces, Dios como creador es el que sustenta y Él es el que demanda al hombre guardar su palabra. Hay dos cosas que me gustaría señalar muy rápidamente que tienen que ver con esta realidad. Si Dios es creador y Él es el que sustenta, las cosas que sustentan realmente la existencia y fundamentan la existencia humana no tienen que ver con normas humanas, no tiene que ver con el papel solamente del hombre sobre la tierra, sino tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primero, por propia seidad, o sea, el derecho que Dios tiene y la realidad de Dios como tal. Una es que todo lo sustenta, sí, Él lo sustenta desde su gloria y Él lo sustenta de la verdad. Si no hay verdad, no hay gloria, y si no hay gloria, la verdad no está. El hombre lo que pierde en el Edén no es otra cosa que la gloria. Y lo que el hombre y lo que Cristo viene a querer darle al hombre no es la gloria del Adán primero, sino la gloria del Adán segundo. Y luego de eso viene la verdad, se encarna la verdad para constituir un orden nuevo. Ese orden nuevo no se puede establecer desde el orden caduco y desde la verdad humana y de la filosofía humana, de los sistemas humanos. Luego, el hombre opta por un sistema humano del cual sabemos que tras ello está el enemigo, y entonces todo colapsa porque no hay principio fundamental. El que tiene el principio fundamental es el que establece no solo normas, sino la forma de existencia de las cosas. Y cuando la forma de existencia de las cosas, cuando el plan se transgrede, entonces todo colapsa. Colapsa la educación, colapsa la economía, colapsa la ética, colapsa el equilibrio interno, colapsa la autoestima, lo espiritual, el entorno social, aún en las cuestiones de salud, la enfermedad entra, la estructura mental cambia y las etapas de desarrollo ahora se le están a los niños incentivando desde muy pequeños a ser adolescentes o adultos. Entonces todo cambia y todo se viene abajo. El sistema antagónico no es el sistema de Dios. Dios es el creador, el sistema antagónico viene del otro lado. Entonces el sistema, al colapsar, está colapsando. Colapsa porque no estamos viendo. Es como la ley de la gravedad. Claro. Por sí mismo está colapsando. Lo que necesitamos ver es lo que dice la Escritura: cielo nuevo, tierra nueva y una nueva humanidad. Ya, yo gracias, doctor Rachumi. Yo quería preguntarte algo más específico. El doctor Rachumi habla de las leyes morales, etcétera, que el hombre cambia todo eso. Yo invoco que tú hagas una explicación sobre Levítico 18, donde taxativamente, amigos, taxativamente dice Dios en Levítico 18 que el hombre no debe unirse sexualmente con otro hombre. Así lo dice. Ahí está. Es el principio de Dios. Pero en los diversos países están dando leyes de unión civil homosexual. Esta es una alteración del sistema impuesto por Dios. Es que definitivamente que esta es una consecuencia fruto prohibido de querer ser como Dios. Cuando la humanidad, el hombre, decide ser como Dios, el sistema empieza a colapsar y a partir de ese momento la naturaleza espiritual del hombre, que está conectada con Dios, que convierte en una naturaleza espiritual caída, desconectada de Dios y solamente guiada por sus sentidos naturales. Dice la palabra, no hay nada más engañoso que el corazón. Y es donde empieza a brotar esa naturaleza caída que lleva a lo que viene a ser la perversión, manifestada de diferentes formas, no solamente a través del matrimonio homosexual, sino la pedofilia, el exhibicionismo, la violación y todas las cosas que se van dando sencillamente. ¿Por qué? Porque es un sistema caduco. Ahora, algo que quiero destacar, que es muy importante, es que cuando hablamos de que el fin viene, normalmente se le pone solo la característica negativa a esto. Solamente por eso hay tanta gente que dice, mira, no trates este tema, preferible como la avestruz, mete la cabeza en la tierra y olvídate que igual te va a comer la fiera, porque estas palabras igual se van a cumplir. Pero hablar del fin, sin considerar la salida que Dios provee, es como hablar del diluvio sin el arca. Es como hablar del juicio sobre Sodoma y Gomorra sin los ángeles que guiaron a la familia de Lot. Hay una salida. O sea, es cuando solamente nos detenemos a hablar del fin, sin hablar de la salida que Dios tiene para todo aquel que esté dispuesto y crea, entonces estamos generando una imagen de un Dios perverso, de un Dios malo, de un Dios que solamente es castigador. Entonces lo importante en esto es poder establecer por qué el sistema está caducando, y creo que el doctor lo ha explicado muy bien y se ha visto esta mañana claramente. Claro. Pero nosotros también tenemos que enfatizar sobre el hecho que a pesar de que el fin viene, a pesar de que todo lo que está acontecido en la palabra de Dios en Mateo 24 y las diferentes profecías que se van a cumplir,
de todas maneras, y que nosotros metamos la cabeza bajo la tierra no va a evitar que esto ocurra. Ya. No debemos solamente centrarnos en esto, sino también manifestar a toda la humanidad que existe una salida, que existe una nueva arca, que existe un nuevo camino. Ese camino es Jesucristo. Que todo aquel que realmente crea y quiera puede salir de todo este juicio, puede ser librado de todo este juicio que viene sobre la humanidad. Ahora, definitivamente, dentro del libre albedrío, como lo hizo Adán y Eva, decidieron en favor del pecado, va a haber gente también que va a decidir no atender esta salida de Dios y que lamentablemente va a sufrir las consecuencias que están establecidas en la palabra. Yo voy a reformular una pregunta a ambos. Tú has dicho que el fin viene porque está escrito. Así es. El fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Pero Dios, acabas tú de denunciarlo, Dios está dando una salida. Así es. De un nuevo cielo y una nueva tierra. Así Creo que es. lo dijiste tú al doctor El Rachomí. doctor Rachomí. Pero hay una cosa que es evidente, que hay una depravación global, una degradación que se ha extendido en todo el globo terráqueo. Y dice Pat Robertson en un libro que he leído que se llama El Reino Secreto, dice que cuando las minorías comienzan a ser mayorías envueltas en el pecado, todo el sistema se ha contagiado. Entonces la depravación y la degradación se han multiplicado. Entonces, ¿cómo vas a predicar o cómo vas a decir cuando todo el sistema está colapsado o está colapsando? A ver, ¿quién le va a hacer caso a Ezequiel? ¿Quién le va a hacer caso a Sofonías? ¿O quién va a leer el Apocalipsis? Se habla de un gran terremoto que nunca ha ocurrido ni ocurrirá, dice en el libro de Apocalipsis, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pudieran transmitir eso al oyente común y corriente, al televidente común y corriente? ¿Cómo encontrar esa salida en medio de este mare magnum de cosas horribles y petulantes? Es que el mensaje no apunta a salvar el sistema. El mensaje no apunta a el salvar. sistema definitivamente. El sistema va a colapsar, está colapsando. Entonces, ¿a quién? El mensaje va dirigido a las personas que se ven involucradas en este sistema perverso. Muchos de ellos por ignorancia, muchos de nosotros por ignorancia, por no conocer la verdad. Como dice la palabra de Dios, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, por desconocer la verdad, muchas veces creemos que una religión nos puede cambiar. Muchas veces creemos que nuestras buenas obras nos pueden cambiar. Muchas veces vivimos en una situación de promiscuidad y pecado. Creemos que es lo natural poder tener una vida promiscua, porque sencillamente nadie nos enseñó un camino diferente. El camino diferente no va apuntado al sistema, sino a las personas. Hacerles saber que existe una sola salida, Juan 14:6. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y es Jesucristo. Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una filosofía, Jesucristo es vida. Él murió y resucitó, y Él está tocando la puerta del corazón de cada persona, dispuesto a entrar si tú se lo permites. Bueno, quiere decir que el sistema, habida cuenta de lo que ustedes están exponiendo, no tiene remedio. El sistema, de todas maneras, va a colapsar. No podemos cambiar el sistema. No, los hombres cambiados, transformados, no pueden cambiar el sistema. A eso me refiero. Yo lo que creo que el hombre transformado lo que puede hacer es procurar una forma de existencia mejor de la vida que Dios ofrece. Como decía el pastor Luis, la Escritura, por ejemplo, en Isaías habla de que el Espíritu del Señor está sobre el Señor Jesucristo, en este caso ya aplicándolo directamente. Dice que venía para dar libertad a los cautivos, pero una de las cosas que no se menciona cuando se predica este texto es que también viene el día de la venganza del Dios nuestro, dice, ¿no? Y Dios tiene que hacer algo que es fundamental, ordenar las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Lo que vemos desde el comienzo, si me permiten por un segundo volver al Génesis, sí. La cosa es que hay un sistema antagónico que tiene que desaparecer, el orden de Dios tiene que entrar, el reino de Dios tiene que entrar, que es tema fundamental, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema que a veces nosotros hemos metido o leído respecto a lo que cruza por la Escritura, es el tema de la salvación, porque el hombre está caído, pero el hombre está caído no fue creado así, fue creado para vivir en un reino perfecto. Y a lo que se tiene que volver es al tema del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con soberanía, tiene que ver con esa supremacía que Dios tiene sobre todas las cosas. Y Él, desde el comienzo hasta el final, siempre está anunciando lo que decía el pastor Luis, salvación para el hombre, porque el hombre es el que tiene que experimentar el cambio, la transformación y ser parte de esa nueva humanidad que a su vez será
quien pueble ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor ha prometido. Entonces, el sistema sí está caduco. Me preocupó lo que decías de las minorías. Eso es exacto, porque son las minorías que están gobernando las naciones. ¿Y quiénes están detrás de esas minorías? Lo digo sin tapujos, la masonería, que es el grupo de poder que gobierna las naciones a su antojo, gobierna las economías a su antojo, gobierna la ética, la moral por el cine, por la moda, y a través de eso introduce todo el mal sobre la tierra. Entonces el sistema no va a mejorar sino en la medida que el reino de Dios se introduzca y que el reino de Dios en todo caso se manifieste plenamente, no solamente en la vida de los hombres, sino en toda la creación. Gracias, doctor Rachumí. El doctor Rachumí ha dicho algo tremendo. Estos 2 últimos minutos se los voy a dar al pastor Luis Soldevilla, pero y quiero rescatar lo que dice el doctor Rachumí. Dice, el reino de Dios tiene que entrar. El sistema definitivamente no tiene salvación. El fin viene inexorablemente, pero el reino de Dios tiene que entrar. ¿Cuál es su mensaje? Definitivamente este es como un edificio que se encuentra ya en sus bases totalmente deterioradas. No vamos a ganar nada resanando a paredes, resanando ventanas, arreglando dormitorios, generando nuevas columnas. No, el problema es de raíz. El edificio está a punto de colapsar. ¿Qué hay que hacer? El edificio tiene que derrumbarse y generarse un nuevo edificio. Y eso es. El sistema actual es un sistema que nace corrompido porque la raíz y la semilla es mala. Y su destino es la destrucción. ¿Qué es lo que tiene que este sistema que va a colapsar y que está en todo ese proceso, ¿no? es un sistema nefasto? No hablamos de personas, hablamos del sistema, hablamos de todas estas leyes que van en contra de lo establecido por Dios. Pero ya nosotros, con la venida del Señor Jesucristo, ya viene avanzando el nuevo reino, el nuevo sistema que es el reino de los cielos. Muchas gracias. Ya disculpen ustedes, pero ya me están diciendo, son inexorables aquí en el canal también, ¿no? Porque me dicen que ya terminó el tiempo. Les agradezco mucho la atención dispensada, amigos televidentes, y les agradezco mucho al doctor Luis Soldevilla, igualmente al doctor Rachumí. Y no se olviden, sigan sintonizando Enfoque Tridimensional. Hasta pronto.